Bien, hermanos, vamos a leer la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro del Éxodo, capítulo 20 y versículo 7. Éxodo, capítulo 20, versículo 7, y dice así la palabra del Señor. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén, y que el Señor bendiga su santa palabra. Durante las últimas semanas, en los estudios por la tarde, estudios bíblicos del catecismo, hemos estado considerando este mandamiento como forma de estudio bíblico. Hemos estado considerando las preguntas, creo que son las 102 y 103. Da igual, el caso es que nos está hablando de los deberes y de los pecados en relación con este mandamiento, los deberes que nos ordena el no tomar el nombre de Dios en vano y los pecados a que hemos de, por supuesto, evitar. Entonces hemos visto, ¿no?, esto bien en detalle. Para nosotros, por lo tanto, esto es una gran tarea. Como el resto de todos los mandamientos de Dios, de todos los mandamientos del Decálogo, vemos que cada mandamiento no es solamente un mandamiento superficial, sino que va hasta lo profundo. Entonces es una tarea enorme para nosotros el ocuparnos de este mandamiento y de todos los mandamientos de Dios en general. Es una tarea enorme y de enorme importancia, sobre todo teniendo en cuenta que en este tiempo, en el mundo, lo que vemos es todo lo contrario en cuanto al nombre de Dios. En efecto, el nombre de Dios hoy en día se toma absolutamente a la ligera. Absolutamente a la ligera. Hubo un tiempo en el pasado, tal vez ya algo remoto, distante, lejano, en el que en nuestras naciones Dios, el nombre de Dios era fundamental, era valor fundamental, era el valor supremo. Todo giraba alrededor de él. En nuestras sociedades cristianas, ¿no? Tanto las católicas como las protestantes, era lo mismo. Era una diferencia de credo, de confesión, ¿no? Pero la cuestión es que en las naciones, estoy diciendo antes de la venida de la modernidad, todo, el eje sobre el cual todo giraba era Dios y su nombre. Y por supuesto, esto es todo lo contrario hoy en día. Todo lo contrario hoy en día. Porque lo que vivimos es una total falta de respeto contra Dios. Una total falta de respeto contra su palabra. Ella es objeto continuamente de burla por, digamos, el discurso oficial, que es el que pone en marcha los que realmente gobiernan, ¿no? Las clases dirigentes, ¿no? Gobernantes, dirigentes, como lo queramos llamar, y también entonces sus portavoces. Entonces es totalmente digna de burla, entonces a partir de ahí llega a ser de la gran mayoría. Los mandamientos de Dios en la Biblia, entonces,
a ojos de este discurso oficial y de la gran mayoría de la gente por consiguiente, o se consideran directamente ridículos o los consideran aborrecibles. Y por consiguiente, a los cristianos se les pone completamente al margen de la sociedad. ¿No? Se les pone completamente al margen de la sociedad como cristianos. Evidentemente, no tenemos aquí una palabra, la palabra escrita aquí, no tenemos aquí, pues, en la solapa escrito en nuestro abrigo, que somos cristianos, ¿no? La gente no lo sabe, no estamos entonces marginados, ¿no?, de entrada, pero si queremos entonces sobre todo incidir, sobre todo poner en valor a Dios y su palabra, vamos a conocer esto mismo. Y a los cristianos se les pone sistemáticamente al margen de la sociedad hoy en día, sistemáticamente al margen. El discurso, digamos, el único discurso que no tiene derecho de existencia en nuestra sociedad pluralista es el cristiano. Es el cristiano. Y se ha, por lo tanto, de completamente evitar. ¿Cómo? Pues poniendo al margen a los cristianos. No hace falta, pues, llevarlos a un campo de concentración o llevarlos al gulag como antiguamente. Ahora hay maneras más sofisticadas de hacerlo, ¿no? Ya se ha inventado entonces incluso la cultura de la cancelación, ¿no? No hace falta que ni siquiera llevarlo a otra ciudad. En tu misma ciudad, en tu misma vida, estás completamente cancelado para la vida normal, ¿no? Excluido de la vida normal. Es una muerte civil lo que cae muchas veces. La muerte civil significa que incluso te echan de todo tipo de trabajo, ¿no? Y nadie te puede, pues, entonces contratar. Esto a veces ocurre también. Y no estamos diciendo en países musulmanes, estamos hablando en países teóricamente del paradigma de la libertad, ¿no? Y esto es así. Entonces, vemos, este es el caldo de cultivo y este es nuestro medio ambiente. Y este medio ambiente nos puede llegar, por supuesto, a nosotros también a influir, como cristianos, o quieras o no. Nos puede llegar a influir. Si estás continuamente viviendo en un mundo que no toma a Dios en serio para nada, pues lo mismo, al igual, tal vez, te puede llegar de esto también a influir un poco. Pensemos, ¿de dónde provienen, si no, entre nosotros, muchas veces, las bromas o la ligereza en lo que decimos, por ejemplo, en cuanto a Dios, en cuanto a su palabra, o en cuanto al culto? La falta de respeto que muchas veces entre cristianos y muchas veces entre cristianos y reformados, no voy a decir incluso pastores, acerca de las ordenanzas de Dios. Pongo un ejemplo, el canto de los salmos. ¿Cuánta falta de respeto no hay por eso? Como tantas otras cosas. ¿De dónde proviene todo esto? ¿De dónde proviene esa ligereza nuestra, de nuestros labios, de esta actitud que tenemos, de cierto desdén ante algunas cosas de la palabra de Dios y del culto a Dios? Por lo tanto, del nombre de Dios. Fijémonos que no solamente está el mundo enfrente de nosotros, no solamente está el mundo, ¿no?, exterior, sino que también está nuestra carne. Nuestra carne, y la carne y el mundo es algo que se retroalimenta, ¿verdad? Nuestra carne no toma en serio ni a Dios ni a su palabra, porque no se somete a la ley de Dios, ni quiere ni lo hace. La carne nuestra. Y esto, ya digo, en un contexto como el nuestro, pues esto la puede alimentar, ¿no?, de mala manera. Entonces, hermanos, vemos que también son muy graves los riesgos que nosotros tenemos.
y de dónde, por lo tanto, vamos nosotros a tener pues, fuerza para guardar este mandamiento, para que este mandamiento esté siempre firme delante de nuestros ojos y en nuestros corazones. Pues Dios ha provisto, gracias sea a Él, pues medios por los cuales somos fortificados. La palabra de Dios en general es nuestro alimento, y de ella pues recibimos nosotros, por supuesto, las fuerzas para hacerlo. Pero incluso en este mandamiento, como en algunos otros mandamientos del Decálogo o fuera del Decálogo, el Señor también añade razones para fortalecerlo, fortalecer el mandamiento, no en sí mismo, porque el mandamiento va siempre con la autoridad de Dios, pero para con nosotros, para que nosotros lo podamos guardar, fortalecerlo, digamos, en nosotros, a nuestros ojos. Pues en este mismo mandamiento del Decálogo, en Éxodo 27, pues nos encontramos dos grandes razones para confirmar este mandamiento ante nosotros. Y la primera es, fijémonos, ¿no?, cuando dice solamente y simplemente: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios. Jehová tu Dios. Jehová tu Dios. Vemos, estamos aquí diciendo, aquí está hablando no solamente de Dios en un sentido general, tomarás el nombre de Dios en vano, sí, está bien, por supuesto, en un sentido genérico, como el que pueda tener toda persona, de Dios como una idea, Dios como un principio filosófico que, bueno, pues tal vez haya que aceptar o no, ¿no? Si uno es agnóstico, pues bueno, uno pues se va considerando todas las ideas, ¿no?, todas las posibilidades, ¿no? No está utilizando este lenguaje, digamos así, frío, no está utilizando este lenguaje impersonal. Está diciendo Jehová tu Dios, Jehová nuestro Dios. Y esto es una poderosísima razón para que nosotros guardemos este mandamiento. Y esto es algo que está inscrito en nuestra manera de ser, en nuestro interior, ¿no? Somos así. Primeramente, el de enorgullecernos de lo nuestro, cuando lo nuestro va bien, ¿verdad? Nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro marido, ¿no? Cuando van bien, pues entonces no nos falta tiempo ni ocasiones buscar ocasiones para decirlo. No, mira que sabes lo que ha ocurrido, ¿no? A mi hijo, pues, tacatá, o a mi hija, tacatá, o a mi mujer, pues, que bien cocina mi mujer, o siempre te estás enorgulleciendo, ¿no? Vas a hacer la compra el sábado por la mañana y entonces a cada tienda que vas hablando de todos los logros que esa semana han estado haciendo los hijos. Y bueno, pues no pensemos que esto sea algo pecaminoso en sí, ¿no? No es algo pecaminoso en sí. Bueno, siempre puede decir que algo que a veces pueda ser más o menos apropiado a decirlo, compartirlo, o de qué manera. Eso es otra cosa. Pero es normal que uno esté contento con lo suyo cuando lo suyo va bien. Es lo más normal del mundo. Lo que no es normal es que uno, pues, digamos, por falsa modestia, por falsa humildad, que vaya haciéndose el humilde y dice, no, es que mi mujer cocina fatal, ¿sabes? O mi hijo, pues, de verdad, ha sacado todo excelente, pero es que de verdad es un tío terrible, ¿no? Quiero decir, no tienes de qué estar haciendo eso. Esa falsa modestia, esa falsa humildad no es buena. No es pecaminoso que uno esté contento legítimamente, hombre, siempre y cuando eso no se lleve a despreciar a los demás y eso no lleve, digamos, a un orgullo que puede ser realmente pecaminoso, ¿no? Pero estar contento con lo suyo cuando lo suyo va bien es un motivo también para dar gracias a Dios, ¿no? Bueno, pues entonces es algo que está inscrito en nuestra naturaleza, conocerlos de lo que es nuestro cuando lo nuestro es bueno.
Pero también está en nuestra naturaleza el defenderlo cuando vienen a atacarlo o cuando vienen a quitártelo, cuando vienen, pues, ¿a qué? A quitarte a tu familia, a quitarte a tu casa o tus propiedades, ¿no? Contrariamente ahora a lo que nos dicen, ¿no? Que, bueno, si viene un ocupa, pues no sé, invítale encima a tomar un café, no pasa nada, ¿no? Tienes que compartir lo tuyo, no pasa nada. No, lo normal es que lo que es propio, tú lo defiendas. Lo que es tuyo es lo que tú defiendas. Tú defiendas entonces a tu casa, tú defiendas tu esposa, tú defiendas a tus hijos. No permitas que nadie les haga mal, no permitas que nadie hable mal de ellos. No lo permitas, ¿no? Y más aún, pues si ellos los ponen, no, a los tuyos como fines como objetivos de sus fines perversos, no los permitas porque lo vas a defender a los tuyos. Y no es entonces, pues, por hacer apología a heroísmo, la defensa de lo tuyo. Cuando es defendiendo lo tuyo, es fácil ser héroe. Es fácil ser héroe para defender a tu casa, a tu familia, a tu mujer y a tus hijos. Entonces, vemos, aquí está diciendo, está apelando a esto. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, tú. Porque es Jehová tu Dios, porque es tu Señor. Entonces vemos, es tu Dios, es lo más importante, es lo supremo, es lo mejor y lo mayor que tú tienes. No hay nada por encima de Dios. No hay otra cosa mejor que tú tengas en tu vida. Ni propiedades, ni familia, nada. No hay nada mejor que este Dios que tú tienes. Él es tu Dios, Él es vuestro Dios, nuestro Dios, por derecho de habernos creado. Él nos ha creado, Él nos ha dado la vida. Él nos ha sostenido la vida hasta acá, este instante. Lo que enseña en el Salmo 139 y tantos otros, ¿no? Pero sobre todo somos suyos por derecho de que Él nos ha comprado. Él nos ha redimido, comprado, para ser de Él. Él nos compró con su propia sangre, la sangre de su mismo Hijo. Y así entonces somos suyos, somos su propiedad. Por eso dice la Escritura que si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos, sea que miramos, sea que muramos, de Él somos. Él es nuestro Dios. Hemos visto también esta mañana, esta es la promesa del pacto. Yo seré tu Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y si Dios es nuestro Dios, Él nos da la vida eterna, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces Él, como nuestro Dios, nos ha dado también su palabra como, digamos, la guía en esta vida, la palabra que es la luz de nuestro camino. Guardándola nos va a ir bien, vamos a ser librados de infinidad de males. Guardándola el Señor nos va a bendecir y va a hacer que nuestra postrimería sea mucho mayor, mucho mejor que nuestro inicio. Guardándola va a ser pues como que la luz del justo es como la aurora que va creciendo hasta que el día es perfecto. Así pues vemos, esto es una poderosísima razón. Jehová es tu Dios. Estamos en este mundo, ¿verdad?, que no lo toma en serio, pero Él es tu Dios. Y es lo mejor que tienes en esta vida. No tienes otra cosa mejor que Dios. Pero es que además se está refiriendo a cada uno. Dice, no lo tomarás tú, el nombre de Jehová, tu Dios,
está diciendo esto también a la gente de su pueblo. Para que vea entonces, para que se reafirme entonces en el hecho de que Jehová es su Dios, de que el Señor es su Dios. Si uno es ya creyente, por lo tanto, si uno tiene esta fe, que también hemos visto esta mañana, es la condición del pacto de la gracia, entonces hemos de avivar nuestra fe, avivar nuestro amor por Dios. Recordemos lo que dijo Jesús a la iglesia de Éfeso, ¿no? Muy fiel, has hecho grandes cosas, has sufrido mucho sobre todo, pero tengo una gran cosa contra ti, una cosa, que has dejado tu primer amor. Y es tan grave esto que dice que si no te arrepientes quitaré el candelero, el candelabro de su lugar. Vemos la importancia de que estemos conscientes de que Dios es nuestro Dios, por lo tanto es lo mejor, lo mayor, lo supremo, y seamos avivados en nuestro amor por Él. Estemos meditando, hermanos, en esto, meditando en Dios, meditando en sus atributos, meditando en sus obras, meditando en su redención por nosotros, meditando en Cristo, meditando en su palabra, y estemos orando a Él y acercando pues nuestra vida y nuestro corazón a Él. Esta es pues la primera gran razón que nos da Dios en su palabra, pero la siguiente dice también, es la segunda mitad del versículo, y es la que se extiende más, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La primera vemos, tiene que ver sobre todo, se refiere a nosotros, dice, es tu Dios. Entonces es esto lo que tenemos que tener en cuenta, pero esto otro pues tiene que ver con Dios mismo, está hablando de Dios mismo, Él no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Esto, pues sin duda puede tomar a la gente pues, sorprender, ¿no? Esta declaración de que Dios no va a dar por inocente a quien tome su nombre en vano. No es conforme a la imagen que muchos tienen de Dios, ¿no? Ya digo que la gente no toma muy en serio a Dios, pero muchos todavía conceden que Dios pueda existir, ¿no? Entonces, la idea que ellos tienen, evidentemente, es que Dios está obligado, por así decirlo, a perdonar siempre, a transigir siempre, con todos, en todo lugar. Parecería que la actitud que ellos tienen con Dios es, bueno, mira, yo hago con mi vida lo que quiera, hago exactamente lo que me da la gana, y después tú me perdonarás, tú ya me perdonarás, ¿verdad? Sin embargo, no es esto, ¿verdad? No está diciendo esto. No dará el Señor por inocente al que tome su nombre en vano. Hemos estado considerando la bondad de Dios cuando hablábamos de Jehová tu Dios. Ahora nos toca hablar de la severidad de Dios. Mirad la bondad de Dios y su severidad, como dice Romanos 11. La severidad de Dios no tomará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Por qué esto? Pues sin duda por el amor que Dios tiene por sí mismo, sin duda por el amor que Dios tiene por su nombre. El amor que Dios tiene por sí, el amor también que Dios tiene entre las personas de la Trinidad, un amor eterno y un amor infinito. Esto ya es anterior a la fundación del mundo. Antes de que Dios hiciera los cielos, la tierra, todas las cosas, solamente existía Dios. Dios no recibió, digamos, ni la vida, ni el ser, ni nada de ningún otro ser. Él existe desde siempre, para siempre. Y Él nunca ha tenido ninguna necesidad de nada, de nadie. Y antes de la existencia de Dios, antes de la existencia del mundo del universo, solamente existía Dios en su esencia, y también las personas de la Trinidad, y Dios tenía ese amor por sí mismo en su ser, y también estaba el amor entre las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este amor era infinito, y este amor le bastaba. A veces la gente dice, bueno, ¿por qué Dios ha creado todas las cosas? Y hay gente que va y responde, no, porque claro, si Él estaba solo, pues entonces tenía que crear a alguien para que se pudiera relacionar. Él estaba solo y entonces él tendría que crear una tercera persona,
otra persona, otra entidad, otro ser, para que él pudiera amar. O que él, pues, de esta manera pudiera, por así decirlo, ser padre, sentirse padre, ¿no? Muchas veces se dicen así. Si fuera así, entonces Dios tendría necesidad. Necesidad de crear el mundo, necesidad de crear seres humanos para amarlos, ¿no? Estaría incompleto. No tendría, pues, ese amor, no conocería lo que es el amor. Pero no es nada de esto, porque Dios tenía ese amor eterno e infinito por sí mismo, y esto ya le bastaba. Ya le bastaba. Y ese amor, pues, estaba, pues, por así decirlo, determinado por el objeto del amor. Como Dios, no hay otra cosa por encima de Dios. Entonces el amor de Dios por sí mismo era amar al objeto de amor más alto, más sublime. No hay otra cosa mejor, más digna de amor que Él, que sí mismo, que las personas de la Trinidad. Entonces vemos, ¿no? Si esto es así, y lo es, entonces esto da la gravedad de la afrenta a Dios, del tomar el nombre de Dios en vano. Si esto es así, si Dios es lo más alto, tanto es así que no necesita nada de nadie, no se necesita para nada, el universo podría dejar de existir y todas las criaturas y Él seguiría siendo el mismo, como dice el Salmo 102. Pues si esto es así, entonces el afrentar a Dios es lo peor que hay. El afrentar a Dios es la peor afrenta que se puede hacer. ¿Verdad? Incluso el tomar a la ligera a Dios y su palabra y sus cosas, el no tomarlo debidamente en serio, como es tan grande, tan importante, como es lo más sublime, entonces esta falta de respeto, esta ligereza, se convierte en una grave afrenta contra Él. Vemos, lo que determina todo es que es contra Dios. Contra Dios. Y entonces, ¿quién es Él? No es una criatura igual como los demás. No podemos juzgar entonces la falta de respeto, ni la blasfemia, ni el tomar el nombre de Dios en vano como cualquier otra criatura o cualquier otra persona, porque son, digamos, magnitudes distintas. No es lo mismo. Y Dios, por lo tanto, ha puesto su nombre también en su pueblo, para bendecirlo cuando el pueblo es fiel, y también para disciplinarlo, aún castigándolo también severamente cuando él, pues, se rebela o cuando él, pues, es infiel al Señor. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al ser el pueblo de Dios, en vez de bendecido, castigado y puesto, en vez de por encima de los pueblos de las naciones del mundo, a menudo por debajo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el nombre de Dios queda blasfemado, queda afectado, queda manchado. Tenemos esta palabra en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, el anuncio de que Dios iba a restaurar su pueblo, que había sido disciplinado, que había conocido la severidad del Señor en el castigo. Y podemos leer en el capítulo 36, a partir del versículo 19. Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. Profanaron mi santo nombre. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues se fue a causa de los demás que decían, ¿no? ¿Qué decían? Estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Esto ya es entonces pues una causa de deshonra, de descrédito al nombre de Dios. Y continúa diciendo pues Dios, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueren. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel.
sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y esto el Señor lo hace principalmente, primeramente, por encima de todo, por causa de su santo nombre. La razón principal es Él mismo, Dios. No es una razón basada en el hombre, no es algo basada en nosotros. Por supuesto, Dios nos ama, Él también piensa en nosotros, pero lo principal, lo primario, es Dios mismo. Su nombre, absolutamente glorioso, ha sido profanado. Él lo va a santificar, Él va a quitar toda mancha que han puesto pues, los demás sobre su nombre. Y bien, por lo tanto, como esto es así, lo es. Como el nombre de Dios es lo absolutamente importante y supremo y sublime, por lo tanto, toda afrenta que los hombres hagan contra Él, de los cuales no se arrepientan, pone en marcha la justicia de Dios, la retribución, la justicia retributiva, pone en marcha el castigo, sin que al final haya marcha atrás. No dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Leemos en las Escrituras, por ejemplo, el apóstol Pablo antes de su conversión era blasfemo, pero lo hizo en ignorancia. Y el Señor lo llevó pues entonces a la conversión y le perdonó ese pecado. Esos pecados pues son pecados que el Señor, si uno se arrepiente verdaderamente de sus pecados, de este pecado, en particular, el Señor lo perdona. El único pecado que el Señor pues, no está dispuesto a perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el cual es una categoría distinta de pecado. No podemos ahora entrar en este, pero la blasfemia del Espíritu Santo es el pecado imperdonable, es un pecado que se hace a conciencia y que, bueno, pues el Señor ha dicho que no puede ser y perdonado ni uno restaurado de bien. Pero si no hay arrepentimiento de tomar el nombre de Dios en vano, de la blasfemia, de la falta de respeto, de la falta de aprecio, de todas estas cosas que rebajan al Señor y su gloria entre nosotros y entre el mundo, pues dice, no dará por inocente el Señor a quien lo haga. Dios, por tanto, tomará venganza del mismo. Dios hará justicia. Por lo tanto, Dios lo vengará. En Dios, la justicia perfecta, hacer justicia es vengar. Vengar. Porque hace satisfacción contra ese crimen, contra ese pecado. Entonces, hermanos, estamos, como decíamos, en un medio ambiente bastante irrespetuoso, por así decirlo, contra Dios. No sé si en el resto del mundo hay otro país en el que se blasfeme directamente contra Dios como se hace en España. Directamente, insultar directamente a Dios con las peores palabras. Esto se hace, los machorros españoles son muy machos para esto, sí. Cada vez. En fin. España es el país del mundo, sin duda, que peores blasfemias lanza contra Dios. Si es el país en que peores blasfemias lanza contra Dios, la burla contra Dios, el menosprecio contra Dios, el no tomar en serio a Dios y sus cosas, su palabra, etc., eso es moneda de cambio, eso no es nada, eso es lo menos. Aparte de lo que hemos dicho ya, que el único discurso que se ha expulsado de la vida pública es
Dios y su palabra, Dios y sus demandas, Dios y su evangelio. Pues Dios no dará por inocente este país, Dios no dará por inocente esta cultura. No hay restauración posible, no hay restauración posible, no hay santificación por parte de los cristianos de esta cultura. Esta cultura de nuestro país está abocada al anatema. No puede ser de otra manera. ¿Y cómo lo sabes tú? Pues porque dice el Señor en su palabra: no dará por inocente Jehová que tome su nombre en vano. Entonces, no hemos de esperar que por la acumulación de cristianos, por nuestra obra social, por nuestra simpatía, por lo que estamos haciendo de bien a los demás van a abrir su corazón y se van a convertir a Dios, porque no va a ser así. Estoy hablando en términos sociales, de la sociedad en general en su conjunto. No estoy hablando aquí de individuos. El Señor puede llamar. Esta cultura está abocada, porque ha escogido la muerte, al anatema. Las culturas, los países de Occidente, igual. El Occidente, que son la luz del mundo, de la libertad y de la etcétera, ¿no? Que es, digamos, el culmen de toda la evolución humana. Va a llegar, pues entonces, aquí a nuestros años, entonces ya la historia ya se ha acabado, porque ha llegado a su culminación de los países de la libertad, ¿no? Estados Unidos y Europa, sobre todo, y sus seguidores en el resto del mundo. A lo mejor no llegan a un grado tan perverso de blasfemia como aquí en España, pero ciertamente están abocados al anatema. Ciertamente están abocados al anatema. Esta cultura que se ha vuelto a considerar la blasfemia a Dios como un derecho humano fundamental, porque, hombre, de esta manera yo ejerzo mi libertad de expresión, ¿no? Cuando niegan esa libertad de expresión en tantas otras cosas, ¿no? Cuando la niegan, por ejemplo, para calificar por ejemplo, la homosexualidad como lo que realmente es, sodomía, o para hablar del feminismo en sus términos justos, ¿no? Si tú lo dices, ya para eso no hay libertad de expresión, te meten directamente en la cárcel. Pero para blasfemar a Dios no hay ningún problema, ese es tu derecho, es un derecho humano fundamental, ¿verdad? Bueno, pues entonces ya digo, para nuestras naciones de Occidente le va a ocurrir exactamente igual. No pensemos que hay redención para estas culturas, para estas naciones. El Señor Jesús pues no vino a traer paz, sino a poner guerra. Y tenemos que asumir esto. Hermanos, estamos en guerra con nuestro tiempo, estamos en guerra con nuestra cultura. No hay paz posible. No podemos considerarnos que esta cultura pueda ser nuestra amiga o que, por nuestra cara bonita, por lo que nosotros vamos a hacer, se van a hacer mejores y al final todo va a ser una especie de paraíso. No va a ser así. No va a ser así. No sé cuál será el futuro, pero estas culturas de nuestros países, tal como los conocemos, tienen que acabar. Y ser sustituida, cambiada por otra, digamos, cultura en la que Dios sea lo supremo y se respete a Dios en público y en privado, y la palabra de Dios sea respetada y el nombre de Dios sea santificado. Dios lo puede realmente hacer de una manera o de otra, no sé cómo, pero es lo que tenemos que nosotros aspirar, por supuesto, y no otra cosa.
no otro sucedáneo. Así pues, hermanos, tengamos entonces estas dos razones tan poderosas en nuestra mente y grabadas a fuego en nuestra conciencia. Ya hemos dicho, este mandamiento no está dirigido solamente con respecto al mundo, sino no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Tú mismo, creyente, tú, iglesia, no toméis el nombre de Dios en vano. No bajemos la guardia y que nuestras vestiduras no se manchen de este pecado. Hermanos, para acabar simplemente una idea, simplemente y rápidamente. ¿Se puede pesar una montaña? ¿Se puede pesar una cordillera, por ejemplo, los Pirineos? ¿Se puede pesar un monte, el monte Everest? ¿Se puede pesar? No lo sé. Yo creo que no. Tal vez. ¿Qué es lo que daría eso? No se sabe. Hermanos, la palabra para gloria en el Antiguo Testamento, kabod, es peso. ¿Se puede pesar la gloria de Dios? ¿El valor de Dios se puede estimar de alguna manera? Que Él es infinito en su ser y en sus perfecciones. Y de eso habla Pablo en 2 de Corintios, cuando dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor excelente peso de gloria. Hermanos, que la gloria de Dios pese en nuestro corazón, pese en nuestra alma. Hermanos, que sea algo que tengamos en nuestro corazón no a la ligera, y que esto determine todas nuestras palabras y todos nuestros actos. Porque así sea, hermanos, que el Señor bendiga su santa palabra.